Vamos en esta tarde a compartir algo que creo que para mí principalmente ha sido una de las cosas que muy claro deberíamos tener. O sea, cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando conocemos de la palabra de Dios, cuando ya hemos tenido un encuentro personal con Jesús, y es la importancia de ahora, ¿qué pinto yo en todo esto? O sea, porque la cuestión no es simplemente el hecho de que yo acepte en mi vida a Jesús, haga una oración como yo la hice para quitarme de encima a la persona que me insistía en que yo debía recibir a Jesucristo en mi corazón, sino qué es lo que va a suceder de ahora en adelante. O sea, qué es lo que dice la Biblia, cuál es mi papel ahora, cuál es la función para la cual yo nací, qué es lo que voy realmente, qué es lo que va a suceder de ahora en adelante. O sea, porque si yo no sé para qué he nacido y cuál es el propósito que Dios tiene para conmigo, voy a estar, como decía a un Fernando esta mañana, ¿no? Como la gallina sin cabeza. Yo no sé si alguna vez has visto a una gallina sin cabeza que va dando tumbos por todos lados porque no hay dirección, no tiene, y no sabe tampoco por dónde le golpean. O como decía alguien una vez, a mí me tocó sufrir en esta vida, como dice la canción, llorar es mi destino hasta morir, es una canción muy triste. Entonces, pero hay gente que le gusta ese tipo de cosas porque cree que ha sido diseñado para eso. Eh, Hay una porción en la Biblia que realmente es la que quiero compartir hoy, que se trata de Ezequiel capítulo 34, donde habla de la importancia de pastores y la importancia de ovejas. Entonces, Ezequiel capítulo 34. Exacto. En los tiempos antiguos, una de las profesiones más antiguas que existen es el de cuidar las ovejas, por el hecho de que el pueblo de Israel ha sido un pueblo que ha vivido de la agricultura, de la ganadería, y por eso de ahí que el rey David hablara de la importancia que era el estar cuidando del rebaño, siendo que precisamente había una persona encargada siempre en la familia de cuidar del rebaño, y generalmente era el hijo menor, ¿no? Porque los hijos de más edad estaban preparados y tenían que prepararse para poder ir al servicio militar. Entonces, mientras tanto, los pequeños, los más jovencitos, los menores, eran dedicados a ¿qué? A cuidar del rebaño. Entonces, ¿se acuerdan de la historia de Samuel, que cuando dice que mandó a llamar a los hijos de, de Isaí? ¿Quiénes vinieron? Los que tenían porte atlético. ¿Por qué? Porque según la costumbre eran los mayores los que eran asignados para el servicio militar y para poder defender el país, defender la ciudad, defender la tribu a la cual pertenecían. Entonces, pero resulta que la Biblia habla y nos habla de la importancia, y Jesús se muestra y habla de él mismo como el buen pastor, y también nos habla del Padre como un pastor por excelencia. Entonces, algo de especial tiene que tener esta profesión del pastor, porque no necesariamente es cuidar animalitos. O sea, no estamos aquí llamándole animales a nadie. Y me acuerdo que en Portugal una vez sucedió que a Roberto de la escuela de Michel mandaron una hoja donde decía que pastor, ¿qué significaba? El trabajo que tenía el padre de Michel era cuidar de animales. O sea, porque la palabra pastor no estaba registrada como alguien que está al frente de una iglesia. Ya eso ya no está así, porque ya prácticamente eso ya ha cambiado, pero es una de las cosas que en el mundo hay una resistencia, o hay una manera de menospreciar a aquel que tiene el cargo de un pastor, o aquel que ha sido llamado por Dios para cuidar de las ovejas. Entonces, ¿por qué la Biblia nos compara con ovejas? Porque las ovejas son animalitos generalmente nerviosos. Las ovejas tienen características que son cortas de vista, son un poco cegatonas, solamente ven lo que tienen enfrente. Entonces, por eso la Biblia habla de nosotros como ovejas, o sea, no porque se nos esté menospreciando o porque se nos esté llamando de animales, sino por el hecho de que nuestra visión es muy corta y necesitamos de la dirección del buen pastor, que es Dios, que nos guíe. Ahora, una de las características de las ovejas es que las ovejas normalmente tienen sed y solo beben agua donde hay lugares que
calmados. ¿Por qué? Porque una oveja, ¿qué es lo que tiene la oveja encima? Lana. Un abrigo de lana. Exacto. Y cuanto más lana, ¿qué es lo que sucede? Si la oveja está al lado del río y se resbala, ¿qué va a suceder? Cuando la lana se empapa de agua, eso es muerte segura, se va a ahogar. Entonces, por eso las ovejas nunca beben agua al lado del río, sino que siempre el pastor tiene que hacer una especie de charquito, una especie de espacio para que la oveja pueda beber tranquila. Entonces, esa es una de las cosas en las que es en un momento cuidado. Ahora, vamos a ver otra característica que tiene la oveja y es que las ovejas comen mucho. ¿Quién se identifica con una oveja? ¿Quién se siente oveja? Que le gusta comer bien, buen apetito, que es buena muela, que tiene, bueno, entonces la oveja es un animalito que come mucho. ¿Comer mucho es malo? ¿Es malo comer mucho? Sí. Bueno, comer mucho muchas veces es síntoma de que... De gula. De gula, pero también es síntoma de que cuando una mamá ve a un hijo delgadito, ¿qué dice? Coma. Pobrecito mijito, coma. Exacto. O sea, yo me acuerdo cuando yo voy a Colombia, he ido muy pocas veces, pero cuando voy, mi papá me dice, me quiere embutir la comida que no he comido durante años. Entonces, generalmente, el hecho de estar delgado no es un símbolo de estar cuidado, sino el hecho de estar gordito. Pero ¿qué sucede con las ovejas? Que las ovejitas son muy comelonas, pero ellas, hay una florecita amarilla que cuando la comen, ¿sabe qué hace esa ovejita? Las comienza a hinchar y comienzan a llenarse de gases. Y como ellas son cegatonas y un poquito daltónicas, no saben diferenciar y no saben la diferencia entre la florecita amarilla y el resto de cosas, y saben que se come la florecita amarilla y cuando de pronto comienza a inflar. Esa manera de inflarse es mortal, ellas pueden morir. Por lo tanto, si el pastor no está atento a cuando ella se infla, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? ¿Alguien sabe cuál es la manera de salvarle la vida a la oveja cuando se infla? Pues el pastor tiene que utilizar un chus, algo puntiagudo y muy bien. Perforar para que se pueda salir el aire, porque si no, de hincharse la oveja, llega un momento en que explota, estalla. Entonces es mortal. Por eso hay que cuidar. Todas esas características las aprendí en Nazaret un día, en uno de los viajes a Israel que teníamos, que resulta que nos llevaron allá a Nazaret y yo comencé a ver tantas cosas. Y dije, me voy a pegar aquí a los pastores y a preguntar cómo es el cuidado que tienen de las ovejas, porque nada distante es con lo que sucede en el cuidado con las personas. Entonces, cuando me dijo que muchas veces, y cuando comían la florecita amarilla y se inflaban, tenían que utilizar un pincho, algo puntiagudo, para poderles salvar la vida y que se desinflaran, yo pensé en un momento, wow, muchas veces nos toca utilizar eso también con las ovejas. Ahora no hay que estar pinchando aquí a nadie. Pero Dios muchas veces tiene que quitarnos a nosotros el orgullo, porque es mortal y puede muchas veces realmente acabar con el llamado y el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Entonces, cuando se apartan del rebaño, las ovejas tienen una característica, y es que pueden caer en una zanja. ¿Sabe qué sucede con una oveja si cae en una zanja? Que normalmente las ovejas son pesadas, y cuando caen en una zanja, ¿cómo caen? Patas arriba, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que comienzan a hacer? ¿Cómo comienzan a dar gritos? ¿Quién sabe cómo la oveja llama? Bala, exacto. ¡Ve! Y gritan, y gritan, y gritan. Exactamente. Entonces, cuando sucede eso, ¿qué quiere decir? Que ya la oveja ya está siendo presa de un lobo, porque haya quedado sin salida, y por eso es una de las cosas en las que el pastor debe estar atento. Entonces, comen mucho, son animalitos nerviosos, son cegatonas, son características. Voy a hacer un examen dentro de un ratito y quien se sepa los puntos le tengo un regalito. Ya Alejandro vio los regalitos, así que... Bueno, la grabación después la oye. Entonces,
¿Qué sucede cuando la oveja cae en una zanja? Que va a ser luego devorada, presa fácil del lobo, porque el lobo la encontró como patitas arriba y dice, aquí la encontré, y se pone el babero y se pone enseguida, saca enseguida sus cubiertos. ¿Para qué? Para comer ovejita, porque ese día toca buena comida. Entonces, una cosa que dice el Señor es que nos dará pastores conforme al corazón de Él. Y por eso vamos a hablar entonces en Ezequiel 34, desde el versículo 4 al 5. A ver, ¿quién me ayuda? Ezequiel 34. Leo. Sí, por favor. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Entonces dice que hay un llamado de atención que Dios hace al pastor cuando le ha entregado las ovejitas y le dice, ¿qué hiciste? El Señor vio que no fortaleciste a la que estaba débil, no curaste a la que estaba enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Cuántos tipos de oveja hay aquí? Otro premio. A ver, ¿quién descubre cuántos tipos de ovejas está el Señor hablando aquí? La débil, hay cinco. La perdida, hay 5. A ver, en el versículo 15 tenemos también, vamos a ir viendo aclarando, dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Sí, versículo 16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¿Cuántos tipos de ovejitas estamos viendo? Sí. No, ahora hay más. Ahora hay más. Entonces, aquí aparece otro tipo de oveja. Entonces, ya aquí van 6, ¿no? Vamos al versículo 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, y aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. O sea que ahora aparecen 2 más, ¿no? 8. Bueno, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y corneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor y las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él será por pastor. Yo les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos, yo Jehová. Entonces dice que el Señor dice que va a quitar de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Entonces dice que comienza dentro de la bendición, que los árboles darán fruto, y bueno, comienza el Señor a hablar de toda la bendición que representa el que las ovejitas estén bien. Entonces, hay algo que vamos a ver, y es qué significa cada una de estas. ¿Qué significa la oveja perdida? La oveja perdida, o sea, dice que está perdida. Si está perdida, ¿qué quiere decir? Que venía por el camino, ¿verdad? Esa ovejita venía, pero se perdió, no encontró la dirección. O sea,
Ella estaba buscando, pero se desvió. O sea, es alguien que ha oído hablar de la respuesta en Cristo, pero los afanes de esta vida le sirven de obstáculos para llegar hasta Dios. O sea, le son impedimento. Entonces, la oveja perdida iba por el camino. Comenzó a andar en el Señor. Pero alguna cosa que de pronto venía con su GPS y de pronto, ¿qué sucedió? Se ha perdido la señal GPS. Se ha perdido la señal. Muy bien. O sea, se desconectó. Esta oveja se desconectó. ¿Quién dijo que eran 8 ovejas? 8 tipos de ovejas. Muy bien. Alejandro, yo tengo un premio para ti. Una oveja. Aquí está. Una galletita, pero no para ahora. Son de Estados Unidos, Alejandro. Entonces, ¿qué es lo que sucede entonces con la oveja perdida? Que la oveja ya ha oído, ¿verdad? Pero se desconectó. Entonces vamos a ir identificando, porque es bueno preguntarle, Señor, ¿qué tipo de oveja soy yo? O sea, si Dios es el pastor, porque aquí no estamos hablando ni de pastores perfectos, ni Roberto, Berta, ni Luis Fernando, ni Esther, estamos hablando del pastor por excelencia, que es Jesús. Entonces, si el Señor nos está mirando hoy, ¿qué tipo de oveja somos cada uno de nosotros? La oveja perdida, entonces es ella. La oveja descarriada. ¿Qué ha sido la oveja descarriada? ¿Sí? Es la oveja cabezona que se salió del camino. O sea, ¿por qué? Porque no le gustaba seguir el rebaño. Entonces, la descarriada simplemente es diferente de la perdida. La oveja descarriada es la oveja cabezona, que yo no sé si alguien conoce a una persona así cabezona, que sea terca, que sea... ¿Qué más características tiene una oveja? ¿Tiene alguien cabezón? Siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón, muy bien. ¿Qué hace una oveja cabezona? Mire, es la que hace pulso con Dios. Es la oveja que le hace huelga a Dios. Le hace huelga a Dios. Si el Señor no me da a fulanita, pues no hago devocional. Si el Señor no me da este trabajo, entonces ¿sabes qué? No diezmo, no voy a buscar, no voy a la iglesia. Ahora, si el Señor me dice que evangelice a ese, ni lo evangelizo, que reciba a Cristo por internet. No. O sea, es la oveja que decide hacer, ¿qué? Hacer huelga porque quiere hacer un forcejeo con Dios. Entonces, existe la oveja perniquebrada. ¿Qué significa perniquebrada? Sí, va cojita. Pero muchas veces va perniquebrada, ¿por qué? Porque cayó en una zanja y se le partió una patita. Los tropezones de la vida, las circunstancias difíciles que ha vivido, los momentos de dificultad que le dejaron coja, le dejaron cojo, ¿no? Pero sabe también, muchas veces es la ovejita que no para quieta, la oveja que es tan curiosa porque quiere estar en todos los lugares y como no puede seguir la dirección del rebaño, ¿sabe qué le toca hacer al pastor? Partirle la patita para poderla llevar en los hombros. Muchas veces le toca eso. Entonces, me contaba, este pastor en Nazaret, dice, la oveja que no se deja guiar, hay que partirle la patita, para que estando herida, permita que el pastor le lleve en los hombros. Ahora, cuando el pastor le lleva en los hombros, ¿sabe qué? Luego se siente mimada, ¿no? Pero era la que la perseguían por todos lados y la oveja no se dejaba alcanzar. Entonces, como no se dejaba alcanzar, hacía detener el rebaño, porque todo el tiempo el pastor tenía que estar pendiente solamente de esa oveja. Entonces, no se puede estar todo el tiempo pendiente solamente de una oveja, cuando las 99, el Señor le dijo al que estaba cuidando, deja las 99 y ve por una, pero no es todas las veces que va a detener el rebaño. O sea, el rebaño tiene que continuar. Entonces, muchas veces a la ovejita que es tan inquieta, el pastor tiene que partirle la patita, ¿no? Entonces,
¿Qué es partirle la patita? Muchas veces las circunstancias difíciles, los problemas. Mire, muchas veces nosotros oramos, Señor, quítale el problema a fulanito, Señor, quítale. ¿Y saben qué? Que esa no debería ser nuestra oración. Señor, está pasando por esta dificultad, que pueda oír tu voz, que se pueda fortalecer en ti, que pueda conocerte a ti en medio de esta dificultad para que pueda salir de ese problema. Porque si yo comienzo a orar, Señor, líbrale del momento no, ¿sabe que se va a hacer una persona débil? Que va a salir de ahí por la oración que estoy haciendo, pero no va a saber cómo enfrentar el siguiente momento difícil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que orar? Como nos decía el otro día aquel pastor que está sirviendo en uno de los países de alto nivel de peligrosidad, que él decía, no oren para que las dificultades sean quitadas, oren para que Dios nos permita estar firmes y no vayamos nunca a negar su nombre en medio de los momentos difíciles. Entonces yo decía, qué increíble. Entonces yo digo, Señor, lo más sencillo que oraríamos por nuestros hijos es, Señor, que no vengan dificultades para nuestros hijos. Y esa no es la oración. Señor, que cuando ellos pasen por dificultades, tu presencia sea real en la vida de ellos. Que todo lo que han aprendido lo puedan poner ¿en qué? En práctica. Señor, porque dice la palabra de Dios, cuando pases por las aguas, ¿qué quiere decir? Vas a pasar por las aguas. Cuando pases por el fuego, ¿qué quiere decir? Vas a pasar por el fuego. Y cuidado, que si somos ovejas, cuando la oveja pasa por fuego, ¿qué pasa? La lana, eso de inmediato. Exacto. ¿Para qué cuidaban las ovejas y las cabras en los tiempos antiguos? Porque las ovejas y cabras iban a ser luego sacrificios, también para Dios, y también servían para el alimento de los pastores y de la familia. Entonces, cada uno de nosotros somos sacrificio vivo delante de Dios, y así debíamos presentarnos delante del Señor. Aquí no vamos a presentar a nadie en sacrificio, no vamos a sacrificar a nadie aquí, les puedo asegurar eso, ¿no? Pero lo más increíble es que sí debíamos decirle, Señor, ¿sabes qué? En tu presencia somos un sacrificio vivo, ¿no? Que decidimos morir a nuestros propios gustos, decidimos morir a hacer nuestra propia voluntad para poder hacer tu voluntad. Entonces, la oveja perniquebrada es una oveja que normalmente siempre está casi siempre, ¿dónde? Al lado de la cerca, porque está observando los pastos que hay del otro lado, ¿no? Porque es muy inquieta. Entonces ella no se conforma con el terreno donde está, sino que siempre está, ¿dónde? En las fronteras, mirando a ver lo que se hace en otros lados, porque es muy inquieta. Entonces, esta ovejita perniquebrada es una ovejita que luego va a sufrir por el hecho de que es difícil, o sea, es demasiado inquieta y comúnmente está cerca de la valla observando los pastos vecinos, ya que los pastos de los vecinos pueden ser más suculentos, ¿no? O sea, no es malo mirar otros pastos. Lo malo es que, ¿sabe qué hace esta ovejita? Comienza a comparar, es que nosotros pastos es mejor, el otro pastor sí es mejor, ¿no? Comienza a comparar, es que en los otros pastos las ovejas ya todas tienen pareja. En el otro redil es que las ovejas, esas sí tienen lana, ¿no? Entonces, porque este pastor aquí nos trasquila, ¿no? Entonces, y aquí hace frío. Aquí hace frío, exactamente. Entonces, esa es una de las cosas que con la perniquebrada hay. Existe otro tipo de oveja, de la que habla Ezequiel 34, la oveja débil. El paso por el desierto de la vida puede haberla debilitado, o el hecho de parir a otras ovejas. ¿Quién es una oveja débil? También puede ser una oveja que no está bien alimentada. Por lo tanto, ¿qué características tiene una persona débil? ¿Cómo estás tú cuando estás débil? Deprimido, muy bien. Sin fuerza. Sin fuerzas, muy bien. Decaído. Con sueño. Con sueño, cuando estás débil. Ajá. ¿Qué más? No tiene ganas de hacer nada. No tiene ganas de hacer nada. La debilidad también que produce una sensación de impotencia, ¿no? Entonces, la oveja débil es la oveja que no está preparada para enfrentar momentos
difíciles, no está preparada. Entonces, la ovejita débil es una ovejita que no se nutre de la palabra de Dios, no está alimentada, porque si se nutriera de la palabra de Dios, cuando vienen los momentos difíciles, ¿qué hace? Cuando viene una propuesta indecente, ¿qué haría? Respondería al Señor de la manera en que debe responder. Entonces, mire, propuestas indecentes van a haber, y yo no me estoy refiriendo solamente, cuando pensamos en propuestas indecentes, ¿en qué piensas? ¿En Robert Redford? No. Cuando pensamos en propuestas indecentes, puede ser un soborno, puede ser algo con lo cual tú tengas que vender tus principios. Entonces, Como una tentación. una tentación, exacto. ¿Cuáles son las mayores tentaciones? Son aquellas que van a poner en juego tu intimidad. Yo me ponía a pensar en un momento y decía, ¿por qué Dios le dijo al pueblo de Israel que la señal del pacto era justamente cortar ¿qué? El prepucio, ¿verdad? ¿Por qué la señal del pacto iba a estar en el pene? Imagínense. O sea, ¿cómo Dios puede ser? O sea, ¿qué mentalidad tiene Dios? ¿Sabe por qué? Porque la señal del pacto conmigo y contigo está en la intimidad nuestra. Está en lo íntimo, ¿no? En zonas que nadie ve. Ahí es donde está la intimidad con Dios. Y ahí es donde están las alianzas. Por eso me gustó, me encantó ese tiempo de alabanza. De verdad que lindo, Camilo, y sobre todo recordar ese. Me gustaría que se pudiera poner también ahora que vamos a orar al Dios de pacto. Porque yo veía eso. ¿Qué razón tendría Dios para poner como señal de pacto, ¿no?, el cortar el prepucio de un varón? Que todos los varones de Israel, ¿sabe para qué? Para santificar la descendencia de cada uno. O sea, tu fruto Dios lo quiere, pero lo quiere puro. Dios quiere que tu fruto, que lo que tú des para Él, sea algo santo y sea algo puro. De lo contrario, no tendría ningún sentido eso. Entonces, porque yo no me imagino a Dios diciendo, ahora para fastidiarle la vida a fulanito, voy a hacer esto. No, sino es por tu bien, es por tu bien. Entonces, está la oveja engordada, después de la débil, está la oveja engordada. ¿Quién es la oveja engordada? Es la que solo come, es la que solo recibe, no le gusta dar, se convierte en una sabelotodo. Entonces, la oveja engordada, ya tú no le puedes porque ya, aquí estoy. O sea, ahí está. O sea, tiene demasiado, o sea, está subida de peso. La oveja engordada normalmente, yo no sé si ustedes escucharon las noticias el otro día con la Guardia Civil, que en la Guardia Civil descubrieron que los guardias civiles que estuvieran subidos de peso, ¿qué le van a hacer? Los van a multar. Por lo menos España va a hacer eso, ¿no? Claro. ¿Quién es un guardia civil? Un guardia civil es un militar, o sea, representa dos cuerpos en España. Representa policía, representa cuerpos de seguridad y fuerzas armadas. Por lo tanto, si de ti se espera que defiendas el país en un momento de crisis, tú tienes que estar en buen estado de forma. Claro. O sea, si a ti se te entrega una familia, tú tienes que estar armado para defender tu familia. Si a ti se te entrega lo que se te entregue, tú tienes que saberlo defender. Entonces, la otra vez cuando encontraron que habían guardias civiles con subida de pesos, dijeron, si no bajan de peso los multamos. Quedan multados. Y a mí me hizo una gracia, porque allí todo el mundo se reía, pero es que esa es la verdad en el mundo espiritual también. O sea, tú tienes que mantenerte en forma espiritualmente. O sea, la palabra de Dios tiene que ser una realidad para que puedas aplicarla en cada momento de tu vida, en cada área. Porque van a venir los momentos de tentación, y si tú no estás preparado para los momentos de tentación, donde te van a ofrecer dinero de más, donde te van a hacer una propuesta, aquí nadie nos ve, o sea, no te preocupes, estás lejos de la familia, nadie se va a enterar. Cuando tú oigas eso, es igual que cuando le enseñábamos a nuestros hijos. Le decíamos siempre a Michelle y a Tito, cuando alguien te diga, te voy a decir algo, pero no se lo cuentes a tus padres, es cuando vas a venir rápido y nos cuentas. Les enseñamos eso a nuestros hijos. O sea, pero cuando estaban menores de edad, ya ahora no. Entonces, porque si alguien quería abusar de ellos, ¿qué iba a hacer? Los iba a amedrentar.
no le digáis nada a vuestros padres. Entonces nuestros hijos aprendieron que siendo menores de edad, cualquier cosa que les dijeran y les dijeran que no podían comunicarnos a nosotros, esa era la señal de alarma para que ellos de inmediato vinieran y nos contaran. Entonces esa era la manera de protegerlos, porque tenemos que estar preparados para momentos de emergencia, también como para momentos del día a día. Vienen los momentos de emergencia, ¿qué vamos a hacer en un momento de emergencia? ¿Cuál es el punto de encuentro? La familia, es el núcleo familiar. O sea, cuando hay un momento de emergencia, siempre hay punto de encuentro. ¿Dónde es el lugar donde lo vamos a encontrar? ¿No? O sea, yo vi que, por ejemplo, aquí Aranjuez tiene una buena ubicación, sí, de puntos. ¿Quién sabe en un plan de emergencia en Aranjuez cuál es el punto de encuentro? ¿Cómo? No es el palacio. Aquí, exacto. Y ahí dice punto de encuentro. Exacto. Entonces, es por eso. Un momento de emergencia, dice, enseguida la zona de evacuación, punto de encuentro, o sea, ahí es donde vas a recibir ayuda. ¿Sí? Entonces, así es, Señor, en un momento de emergencia, ¿cuál es mi lugar de refuerzo? El lugar de intimidad con Dios. O sea, donde se ha dicho, ahora yo puedo elegir que el punto de encuentro va a ser el palacio, pero allí nadie me va a dar socorro. O sea, tú puedes decir, pues es que a mí me daría la gana que fuera allí. Pues no, porque no es, yo no estoy para hacer lo que me da la gana, sino para obedecer. Entonces las ovejas engordadas solo se convierten en sabelotodos que reciben y reciben. También está la oveja fuerte, que dice la Biblia, es arrogante, confiada en sí misma, en sus propias fuerzas y no en Dios. A estas dos últimas les viene destrucción por causa del daño que hacen. En Ezequiel 34, del 18 al 21, dice que ¿qué hace la oveja engordada? Y la fuerte. Dice que comienzan entre ellas a cornearse, se cornean, ¿no? Miden fuerzas y cuando encuentran un charquito de agua, ¿sabe qué hacen? Enturbian el agua para que cuando vengan las otras no encuentren agua limpia. Miren qué ovejitas tan fastidiosas. Qué ovejas tan de mala leche. O sea, son antipáticas, se vuelven antipáticas, ¿no? Entonces, imagínense qué joyitas tenemos aquí dentro del rebaño. Entonces, y yo le decía al Señor, Señor, perdóname por los momentos en que yo también he sido una oveja engordada, en que de pronto diga, eso ya me lo sé. Estoy enturbiando el agua de las nuevitas que vienen a tomar cuando yo puedo aprender algo nuevo hoy de parte de Dios. Entonces está, y después de la oveja engordada y fuerte está la oveja flaca, desnutrida por falta de alimento, que desprecia los buenos pastos. Y luego está por último la oveja fiel y obediente. San Juan 10, versículo 27 nos habla de este tipo de oveja. Dice, mis ovejas oyen mi voz. San Juan 10, versículo 27. Del 27 al 29. San Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. La oveja fiel y obediente. Exacto. Entonces, si no te has identificado con ninguna de las ovejas que habíamos visto hasta ahora, bien, like, me gusta. Exacto. Pero, ¿a dónde debíamos apuntar? A ser la oveja fiel y obediente. San Juan 10, versículos 27 al 29, ¿qué dice? Wow. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué características tienen las ovejas de Dios? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Una característica muy tierna que tenían los pastores antiguamente, ¿sabe qué era? Que le ponían nombre a sus ovejitas. Entonces no hay nada más dulce y más tierno que eso, que el Señor conozca mi nombre, ¿no? Y el nombre que el Señor me tiene no es un apodo, ¿no? En tu casa, yo no sé a cuántos en su casa le han puesto un sobrenombre, ¿no? En mi casa hay uno que solamente mi familia utiliza. Y dice la palabra de Dios que hay un nombre que Dios utiliza contigo que solamente Él sabe. O sea, porque somos ovejas del Señor. Pero dice que sus ovejas oyen su voz, conocen su voz, y dice que esas ovejas le siguen.
hasta dónde tú y yo estamos siguiendo al Señor, hasta dónde estamos escuchando su voz. Porque yo me acuerdo que hace 2 años, cuando estando en Monedero, yo no sé si había compartido aquí, un día yo soñé que el Señor me ponía, que Fernando, nuestro pastor Fernando Écija, que él en ese momento dijo: Berta, sal adelante y dirige el tiempo de alabanza, ¿no? Dirige las canciones. Entonces yo pensé, pues generalmente quienes han hecho eso en la iglesia han sido nuestros hijos. Y entonces yo quedé en un momento y yo dije, vale. Entonces yo iba saliendo hacia adelante y yo dije, vale, voy a dirigir las canciones. Pero en ese momento Fernando cambió de idea y dice, no, ¿sabes qué, Berta? Mejor danza. Dirige las danzas y danza. Y dije, pues yo nunca he sido la que he dirigido las danzas en la iglesia, ni aquí tampoco se danza. O sea, no tiene sentido lo que me dice. Pero yo le dije, ok. Y en el momento en que yo me disponía para danzar, ¿sabes qué sucedió? Me desperté. En ese momento me desperté, pero cuando yo me desperté, no me desperté danzando en la cama, pero cuando me desperté, yo me acuerdo que yo le conté a Robert, le dije, he tenido un sueño, he soñado esto. Y Robert me preguntó, ¿y qué crees tú que Dios te está diciendo? Y dije, yo creo que Dios me está diciendo que me va a poner a hacer cosas que yo antes no había hecho, ¿no? Y quedamos así. Miren, ¿saben qué? Me invitaron a una ONG donde yo no había estado. Nos habíamos simplemente tomado un café con los directores y ya. Pero me invitaron ese día y me dice la directora de la ONG, ella es de Estados Unidos, y me dice, Berta, quiero pedirte algo. ¿Puedes ser tú la profesora de español para inmigrantes en la ONG? Y yo me la quedé mirando y yo dije, yo nunca he enseñado español. Yo no sé cómo enseñar español a inmigrantes. Pero en ese instante, ¿saben qué? Me acordé del sueño que había tenido. Dios me va a pedir que haga algo que yo nunca he hecho. Pero ¿cuál va a ser mi respuesta? ¿No? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Claro, yo en ese momento le dije a ella, nunca lo he hecho. Pero si a mí me dan las pautas, yo estoy dispuesta a hacerlo. Yo quiero obedecer la voz de Dios. Y en ese momento fue cuando dijeron, va a venir una de las mujeres del Instituto Cervantes, que ella es mejor aquí una de las mujeres más conocidas en España en cuanto a enseñanza de español para inmigrantes, y te va a preparar. Y yo me quedé y dije, wow, qué cosa más bonita. Miren, ustedes no se imaginan durante estos 2 años lo lindo que ha sido para mí enseñar español para inmigrantes. Ha sido la experiencia más hermosa. Pero qué tal que yo hubiera dicho, ay no. Y encima, Filipinas, musulmanes, ¿cómo que se llama? Bangladesh, Marruecos, diferentes nacionalidades. Y yo decía, pero ¿saben qué? Ha sido tan enriquecedor, ha sido tan bonito. Y el otro día cuando una de mis alumnas en la clase preguntó, profesora, ¿qué religión tienes tú? O sea, fue el momento en bandeja de oro para poderles hablar de Cristo. Porque de otra manera no podía hacerlo. Yo soy cristiana. ¿Y qué es eso? ¿No? Entonces yo decía, oh, yo no imaginaba que iba a tener así tan en bandeja el poder compartirles de mi fe en Jesús, ¿ves? Respetándolas también a ella. Entonces, ya se terminó ese tiempo porque ya ahora han cambiado y llevé 2 personas más para que en un momento también fueran preparadas para eso. Pero ustedes no se imaginan la alegría tan grande cuando tú le dices sí a algo que Dios te pone, ¿no? O sea, no importa que no cuadre en tu cabeza, no importa que dices, las ovejas, mis ovejas, oyen mi voz, ¿no? O sea, era la voz del Señor la que yo había oído. Y cuando me hicieron la propuesta, ¿qué había? Un amén. Uy, esto me suena. Esto me suena porque ya el Señor ya me había hablado, ya me había preparado mi corazón. Entonces, Dios es bueno. Dios nunca va a abandonar su rebaño. Pero dice la Biblia que las ovejas que están heridas, muchas veces fueron heridas hasta por otros pastores también. No solamente heridas por las circunstancias, sino que fueron heridas en otras iglesias. Fueron heridas por otras ovejas. ¿Has conocido alguna vez una oveja herida? ¿Qué hace una oveja herida? Es reacia, exacto. Cuando una persona ha sido abusada sexualmente, tú sabes que ha sido abusada sexualmente porque tú vas a darle un abracito y ¿qué hace la persona? De inmediato rechaza cualquier gesto de cariño que tengas con ella. ¿Qué quiere decir? Alguien le ha maltratado, alguien ha abusado.
Igual en el mundo espiritual. O sea, cuando alguien ha abusado espiritualmente, comienza a tener miedo y desconfianza de alguien que esté en autoridad. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor viene a sanar, pero viene a sanarnos a cada uno de nosotros, porque saben que no podemos quedarnos heridos toda la vida. ¿Qué sucede con una herida de toda la vida? Una herida en la pierna se gangrena y luego hay que mochar la pierna, hay que cortarla, ¿verdad? Hay que cortar esa parte. Entonces, tú no puedes durar con una herida. Si estás en un campo de batalla, tu familia está pasando por dificultades, tú no puedes estar herido, porque un soldado herido, ¿qué pasa? Es peligroso. Un soldado herido, imagínese un soldado, le hirieron un ojo, va a disparar y puede dispararle al propio compañero. Fuego amigo, y el fuego amigo es mortal, mata. ¿Sí? Imagínese que en vez de dispararle al enemigo, tú vienes y le disparas a alguien del grupo. Es que no vi. Pues no vi, tenías que sanarte. ¿Ves? Para apuntar bien. Porque si estás herido, tienes que buscar rápidamente la sanidad para que puedas defender el puesto que el Señor te entregó. O sea, ¿cuál es el lugar estratégico que el Señor te dio? Cuando entras al ejército, por ejemplo, te hacen un examen. ¿Para qué? Para ver a qué vales. Yo tengo 2 hermanos, uno de ellos es el mejor puntería que tiene Colombia y tuvo un accidente y perdió prácticamente la visión de un ojo. Y perdiendo la visión de un ojo, todavía sigue siendo el mejor. Entonces, yo pensaba en un momento, es bueno para acertar al blanco, pero si es bueno para acertar al blanco, ¿en qué se debe especializar? ¿En tocar la trompeta? Sería ilógico, ¿verdad? Muy bien. Si tú eres un francotirador, ¿qué es lo que se te va a entregar? Una muy buena mira telescópica, ¿para qué? Para que puedas ver con lujo de detalle dónde se mueve el enemigo. Ese es un francotirador, ¿no? Pero si tú eres una persona a la que se te entregó una trompeta, ¿qué significa la trompeta? Es el arma que avisa cuando se acerca el enemigo, cuando hay que estar en alerta o cuando hay que declarar rendición. Entonces, a ti y a mí se nos entregó un arma. El Señor nos entregó la espada. Pero ¿saben que también nos dijo que donde escucháramos el sonido de la trompeta, ¿qué hiciéramos? Allí nos juntáramos, ¿no? Si el oído está sordo y no escuchamos el sonido de la trompeta, ¿qué pasa? No sabemos, o lo que sucedió en la batalla de Aljubarrota en Portugal, que resulta que estaban perdiendo, estaban siendo derrotados, pero el que tocaba la trompeta no escuchó eso, sino que escuchó que era el momento de declarar victoria. ¿Y sabe qué? Tocó la trompeta como si fuera victoria, y el pueblo de los portugueses, que normalmente tienden a la depresión, cuando escucharon que era victoria, todo el mundo salió a celebrar la victoria y resulta que ganaron la batalla por el ánimo que llevaban. Entonces, un error que llevó a alguien simplemente a dar lo mejor. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, pero como ovejas del Señor, el Señor nos va a sacar de nuestro lugar de confort. ¿Qué significa el lugar de confort? Nuestro espacio cómodo. A ver, ¿tú tienes un sitio en la casa donde tú estás cómodo? ¿El sofá, el ladito del sofá que te gusta? ¿Cuál es el lado cómodo que tú tienes? ¿Quién tienes en casa un lado donde está cómodo? ¿Verdad? Y cuando alguien llega de confianza, ¿no?, y se sienta en ese lugar cómodo, si es de confianza sí, pero si la persona no te cae bien, tú no le vas a dejar tu lugar cómodo, ¿verdad? No, porque ese es tu lugar cómodo. Pero lo más tremendo es que, ¿sabe qué? Que a las ovejas del Señor, el Señor las saca del lugar cómodo. ¿Para fastidiarlas? No, para probar su obediencia, ¿no? Porque así como a Abraham, Él le llamó amigo. ¿Por qué Dios llamó a Abraham mi amigo? Porque fue fiel y porque cada vez que lo llamó a hacer cosas que no le gustaban, Él obedecía, ¿no?
Yo digo, Señor, yo desearía un día, yo digo, Señor, ser amigo tuyo tiene un precio muy alto, muy alto, muy alto. Pero Señor, qué bonito que Abraham haya sido amigo. O sea, con Abraham está bien. Pero a ti te gustaría que Dios te llamara amigo. ¿No? Qué bonito. Yo digo, Señor, que cada vez que tú me saques de mi comodidad, ¿qué significa que Dios te saque de tu comodidad? Quizás te va a despertar a horas que tú habías decidido. Quizás el Señor ha decidido que le sacrifiques la siesta, los domingos. No hay nada más rico que poder descansar un domingo en la tarde. Pero es tu lugar cómodo del que sales. Del lugar cuando el Señor te dice, llama a fulano, visita a fulano. Cuando el Señor te dice, mira, cuida de esta oveja porque esta oveja está perniquebrada. No le masacres más, no le des más, porque lo que necesita en estos momentos no es un barazo, ¿no? ¿Sabe que el pastor, una de las herramientas que llevaba, cuáles eran? La vara, el cayado, y llevaba también la honda con piedras. ¿Para qué era la honda con piedras? ¿Quién sabe? ¿Para apedrear las ovejas? La honda con piedras era para poder apuntar en el momento en que venía algún depredador y poder asustarlo para que se fuera, para que no atacara el rebaño. Y también para cuando una oveja se iba descarriando, el pastor lo que hacía era apuntar a piedras cercanas para que el ruido de la oveja la asustara. No le daba a la oveja. O sea, aquí no estamos dando hoy una clase de cómo acabar con ovejas, sino cómo cuidar del rebaño y cómo el Señor cuida del rebaño. Entonces, Dios muchas veces, cuando nos estamos apartando de Él, permite ruidos que nos asustan. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención. Y llamando nuestra atención, volvernos otra vez al redil y volvernos nuevamente al rebaño. Miren, yo creo que Dios ha llamado gente a servirle, nos ha llamado a todos a servirle, pero todos no tenemos el mismo llamado, ¿no? O sea, tú no tienes el mismo llamado a ser un predicador, pero tú puedes servirle a Dios en el lugar donde tú estés y de la manera en que lo haces. Entonces, pero sí tienes que prepararte porque el enemigo es un enemigo cruel. O sea, no te imaginas cuán cruel es el enemigo. El enemigo es cruel y la palabra cruel es demasiado fuerte. O sea, el enemigo no tiene contemplaciones. El enemigo ha venido por tu cabeza y por la mía. El enemigo quiere mostrar la cabeza. Yo no sé cuántos han visto la película esa, 300. 300. Es muy sangrienta, pero yo la recomiendo para aprender lo que es el mundo espiritual, ¿no? El enemigo viene a intimidar, mostrándote la cabeza de otros que fueron cortadas, para que tú veas y le tengas miedo al enemigo y no a Dios. Y dice el Señor, no, que tu temor sea yo, que no sean las cosas, los emisarios que envía el enemigo, sino el poder del Dios que nos defiende de toda circunstancia adversa. Entonces, cuando vemos cada una de estas cosas, realmente tenemos que ver, Señor, ¿qué tipo de oveja soy yo? O sea, ¿cómo me ves tú? No cómo te ven aquí los hombres. Porque nosotros podemos decirte hoy, ay, qué lindo, tú eres una ovejita fiel, dócil. No, ¿cómo te está viendo Dios? Y yo ese día le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué tipo de oveja soy yo? ¿Cómo estoy siendo hasta ahora? Porque a mí sí me gustaría ser una oveja fiel y obediente a ti. Que pueda oír tu voz y que la pueda poner por obra. Que al oír tu voz, cuando nuestros hijos estaban pequeños, les enseñábamos a obedecer a la primera. Y si a la primera no obedecían, contábamos hasta 3. Y al contar 3, eso significaba que el número 3 ya iba a ser varita segura, ¿no? Entonces, obediencia a la primera. ¿No había obediencia? Ok, 1, 2, y ya sabían ellos que cuando había 3, les íbamos a disciplinar. ¿Por qué les enseñamos eso? Porque cuando Dios les hable, ellos deben ser obedientes. Entonces, la obediencia se aprende en casa. La obediencia la aprendemos de nuestros padres. Y cuando nosotros aprendemos a obedecer en casa, porque a veces es muy fastidioso que los padres nos enseñen obediencia, pero la obligación de los padres, de nosotros como padres, es enseñar a nuestros hijos a obedecer. Porque si los enseñamos a obedecer, cuando Dios les hable, ellos van a ser obedientes. Cuando sus jefes hablen, ellos se van a llevar bien con sus jefes. No van a tener problemas de autoridad en una empresa, ¿ves?
sino que van a ser personas a las que todo el mundo va a querer tener dentro de su equipo. Entonces, viendo cada una de estas cosas, es hoy, Señor, ¿cómo está hoy mi obediencia? ¿Saben una cosa? Que los padres que no han enseñado obediencia a sus hijos, hoy muchos hijos dicen, es que mis padres no hicieron eso. ¿Y sabe qué fue lo más tremendo? Que una vez escuchaba a un papá que decía, yo nunca corrijo a mis hijos, yo nunca les disciplino en nada, yo los dejo que ellos sean libres, que ellos hagan. ¿Sabe qué? El día que sus hijos vieron la rectitud de la obediencia, anhelaban. Me acuerdo que en Portugal, una vez uno de los compañeros de Michelle y Tito llegó a nuestro piso, y ahí en el piso, cuando vio la varita que estaba puesta, nos dijeron que por favor le diéramos varita a él, al compañero. Nos dio risa, porque le decíamos, nosotros no podemos dar varita sino a nuestros hijos. O sea, a los hijos ajenos no. Entonces, Dios da varita a sus hijos. Pero si le da varita, ¿qué significa? Que es hijo. ¿No? O sea, ¿deberías ponerte triste si recibes varita de parte de Dios? No, porque eso quiere decir que eres hijo. Ahora, si pecas y no recibes varita, preocúpate, porque no eres hijo. Esa es la diferencia. O sea, si estando en pecado, tú no recibes disciplina, no te arrepientes de tu pecado, no hay disciplina, qué peligro, porque quizás ni siquiera eres hijo de Dios, ni siquiera eso. Entonces, eso sí debía a nosotros preocuparnos. Digo, Señor, ayúdanos a ser ovejas, ayúdanos a ser sensibles y a oír tu voz, a saber que el premio y el galardón viene de ti, pero que a las ovejas tuyas, y por último, vamos entonces a ver primera de Pedro 5:4, que nos dice, primera de Pedro 5:4, cómo para Dios es tan importante y cómo Él recompensa realmente el hecho de que nosotros no nos quedemos quietos, sino que cuidemos el rebaño suyo, que cuidemos a aquellos que el Señor nos está entregando y que nos cuidemos entre unos y otros. A ver, primera de Pedro 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muy bien, el versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. Exacto. Entonces dice, ¿sabes qué? El Señor nos dice, cuidemos la grey de Dios. O sea, cuidemos el rebaño que el Espíritu Santo ha dado a luz. Cuidémoslo. Ahora, no podemos estar persiguiendo una oveja, porque dice que las ovejas del Señor oyen su voz y vienen a buscar los buenos pastos, vienen a buscar el agua viva. ¿No? Esa es una oveja de Dios. Si tú no tienes sed de agua viva y no tienes hambre de buenos pastos, entonces sí tendrías que preguntarte, ¿será que yo soy oveja? ¿A mí Dios nunca me habla? Señor, háblame, que yo pueda escuchar tu voz, que yo pueda ser sensible a tu voz. Miren, yo a veces, una vez, esto me sucedió en Colombia, yo tenía un grupo de oración, un grupo familiar, donde eran mujeres de muy alta clase social, o sea, eran dueñas, tenían muchos bienes, muchas cosas. Y resulta que cada semana en el grupo, yo preguntaba, bueno, ¿cómo vamos en nuestros devocionales, en nuestro estudio de la Biblia diario? No tengo tiempo. El gimnasio no me deja tiempo y es que estoy tan triste porque Dios no me oye, porque no tengo el último modelo de coche. Esas eran las preocupaciones de ellas. Un día, ¿sabe qué hice? Y dije, Señor, ¿sabes qué? Me las voy a llevar a un lugar que nunca van a olvidar. Y me las llevé al basurero municipal, al lugar donde llegaban todos los camiones de basura. En ese lugar había un niño peleando un trozo de carne podrida con un buitre. Y ese lugar era putrefacto. Mire, el olor que
que había en ese lugar no se nos quitaba hasta después de 3 o 4 días, por más que nos ducháramos, no se nos quitaba. Pero yo le dije a ellas, en este lugar Dios va a hablarnos a cada una de nosotras, aquí vamos a alabar al Señor, y ellas se vomitaban, mire, hacían de todo. Parecía que se iban a deshidratar, vomitaron, bueno, de todo, pero lo que vieron allí, nunca más yo volví a escuchar en ellas una queja, nunca más. Entonces le decía, había que sacarlas de su lugar de comodidad. Después en una prisión, igual, ven y sirve en una prisión. Cuando tú vayas a servir en una prisión, no te pongas a preguntarle, ¿y por qué estás aquí? Porque si algo hizo, por alguna razón está. Claro, exacto. Entonces, pero ¿saben una cosa? Que yo me llevaba la gran sorpresa en Portugal, cuando iba de pronto a la prisión y fulana, ¿por qué no está aquí fulana? No, porque murió, le hicieron magia negra y murió esta semana, la secaron con magia negra. Y yo decía, wow, impresionante. O sea, tú estás preparado para servirle a Dios en cada lugar. Te van a amenazar, como sucedió con un pastor que contaba el otro día, que en la puerta de su casa dejaron una nota donde decía, deja de hablar de la Biblia, porque si tú no dejas de hablar de la Biblia, te vamos a abrir el vientre, vamos a dejar todos tus órganos al descubierto, para que todo el mundo contemple cómo es que se le hace a los que no se sujetan aquí, a los que no cierran su boca aquí respecto del Evangelio. ¿Y sabe qué decía este hombre? Decía, hasta el día de hoy sigo predicando el Evangelio. Y pasaron 3 años después de esa amenaza y la iglesia se multiplicó. Yo decía, este hombre está muy bien, o sea, sabe a quién le está sirviendo. Pero si cualquier cosa que nos dicen nos llena así de susto y es que me llamaron, aleluya, y te deprimes, peores cosas te van a llamar. Entonces tenemos que prepararnos para, como ovejas del Señor, saber que hacemos parte de un gran rebaño y que lo que dice la Biblia, dice, los que están conmigo, el que está conmigo es mayor que aquel que está en el mundo, que no estamos solos, que el Señor ha reservado muchos en Aranjuez que no han doblado sus rodillas delante de los Baales, ¿no? Y el Señor dice, mira que los que están alrededor tuyo son una multitud. A mí me alegra cada vez que venimos a Aranjuez, yo digo, Señor, la multitud con la que tú has rodeado Aranjuez tiene que ser una multitud de ángeles, guerreros, porque esta tierra es territorio de reyes, ¿no? Entonces tú nos has traído aquí a servir en territorio de reyes. Entonces, Señor, gracias, pero la caballería real está preparada para muchas cosas, para servir a una élite, para servir en un nivel especial, ¿no? Entonces, a mí me encanta ver, yo quizás tiendo a ser muy bélica, pero no sé si ustedes han visto las películas estas de los SEALs, sí, exacto, son unidad de élite, ¿no? O aquella serie de Flashpoint, yo no sé si alguien se la vio, también, a que sí. O sea, son capacitados para, no es para hacer lo que todo el mundo hace. Ellos hacen algo que nadie más hace. Están preparados para misiones especiales. ¿A ti te gustaría que el Señor te llamara para misiones especiales? O mejor que no, que me deje. ¿Eh? Pero los que están preparados para misiones especiales son hombres rana, ¿no? Son personas que aprenden en medio de las dificultades. Ay, es que yo no sirvo para esto porque es que llego muy cansado. Pues, ¿sabe una cosa? Que cansado, a nosotros, por ejemplo, en Colombia, en el ejército, nos entregaban cansados, nos entregaban una mochila con piedras para subir una montaña, porque si estás cansado tienes que saber que en un momento de dificultad vas a tener que cargar a una persona y vas a tener que subir la montaña. Entonces aprende con piedras. Pero aquí lo hacen con las personas también. Cuando mi hijo lo estaban entrenando, ellos tienen que cargarse los unos a los otros y subir montañas y cruzar el río y todo. Él está en la BRIPAT. ¿Él está en la BRIPAT? No. Ok. Yo que sé, yo que no me entero. Sí. En la brigada de paracaidistas. Sí. Ok. Bueno. Yo vi las maniobras de allí. Entonces es eso. Yo digo, Señor, prepáranos como soldados de élite. Porque yo no quiero ser un soldado de chocolate.
Digo, Señor, yo no quiero ser un soldado. ¿Sabes qué es un soldado de chocolate? Se derrite apenas le ponen el calor, se queda ahí. Digo, no, Señor, yo quiero ser una oveja tuya. Yo no quiero ser un soldado de chocolate. Yo quiero ser de aquellos que arrebatan las bendiciones y de aquellos que cuidan el rebaño. Que cuidan, que advierten cuando el enemigo está engañando a alguien. Que avisan, Señor, sospecho que he comido florecita amarilla. Y el Señor me dice que el orgullo se me está subiendo. Señor, gracias por el chuzo que has tenido que meter, el pincho, ¿no? Porque me estaba inflando. ¿No? Y digo, Señor, y ayúdame a mantenerme en forma para que el enemigo no me alcance. Y se corre de tal manera que alcances la bendición. El otro día cuando Fernando hablaba de eso, de que vio a alguien que iba corriendo en la calle, y dice, ¿qué piensas si ves a alguien que va corriendo en la calle? Hombre, sí, depende del lugar donde estés, ¿verdad? Si ves corriendo a alguien que va por la calle, ¿qué piensas? Exacto. No, pero imagínate, alguien va corriendo porque el autobús ya va a llegar. Cuando tú ves en el app que faltan 3 minutos para que lleguen, a mí todos los días me ven corriendo y ya yo voy llegando. Y entonces Fernando decía que él vio que venía un chico corriendo y dice, ¿y saben qué pensé? Y yo pensé por dentro, que robó en algún lado. Y él decía, no, pensé en ese momento en lo que dice la palabra de Dios, corre de tal manera que consigas el galardón. ¿Sabe por qué? Porque otros están corriendo también. No sea que alguien llegue primero y reciba tu corona. Te digo, Señor, yo sí quiero correr de tal manera. Y me encantó oír a aquel chico del testimonio de sin brazos y sin piernas. Que saben, dice él, el mensaje más lindo que en mi vida se volvió realidad es cuando vi que en la palabra de Dios no se necesitaban piernas para correr ni brazos para abrazar. Y le dije, Señor, yo quiero correr de tal manera que asegure el premio que tú tienes para mí. Sin piernas, pero llego hasta la meta para poder tener el galardón. Y yo lo escuchaba, yo decía, qué fuerte, y yo con piernas y con brazos y con de todo, y atontaba. ¿Ves? Porque fulanito dice, que digan, que eso, lo otro. O sea, la palabra de Dios y lo que dice mi general y jefe, eso es la dirección que yo debo realmente seguir. Entonces vamos a orar, y por favor, Camilo, puedes poner Dios de pactos de nuevo, por favor. Y vamos a terminar entonces con esta canción, queridos. ¡Ay! Sí. Diciéndole en esta tarde al Señor, Señor, hay un pacto, hay un matrimonio, es una alianza de sangre entre un hombre y una mujer. También el servir a Dios es una alianza de sangre, porque somos hermanos. ¿Por qué somos hermanos? ¿Cuándo alguien es tu hermano? Cuando tenemos el mismo padre. Cuando hay una alianza de sangre, ya sea por parte de mamá o sea por parte de papá, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una misma sangre, que es la sangre de Jesús. Pero por causa de la sangre de Jesús, es que somos hermanos. Si no, no tendría razón que alguien nos llamara hermanos. Somos hermanos porque aunque tengamos diferentes nacionalidades y diferentes familias, por nuestro cuerpo, somos parte de un cuerpo donde la única sangre es la sangre de Cristo, que fue derramada por cada uno de nosotros. Entonces vamos en esta tarde a decirle al Señor, Señor, gracias, porque yo soy fruto de la oración que un día tú hiciste en Getsemaní, cuando orabas por tus discípulos, y decías, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de todo mal. Señor, yo sé que los problemas y las aflicciones vienen, pero que en medio de ellas yo pueda permanecer firme en ti, buscar el lugar, el punto de encuentro, para poder juntarme con todos los que allí tú has llamado también. Señor, este lugar es punto de encuentro, porque ante los ataques del enemigo, aquí hay dirección de tu palabra. Aquí hay pastos delicados y hay aguas de vida eterna. Por eso queremos darte gracias, Señor, porque en medio de la turbulencia y de los ruidos que escuchamos del día a día, tu voz nos apacienta, nos calma, Señor. Tu voz nos produce descanso, y el descanso de saber que la obra que tú comenzaste, tú la terminarás. Que aunque hoy mis ojos vean
que la persona por la cual yo había orado quizás se desvió, o mi propia vida, estoy distraído, lo que tú comenzaste un día, nadie lo podrá impedir, Señor. Tu obra nadie la estorbará. Tus planes y tus propósitos nunca serán estorbados, Señor, porque hay una alianza de sangre que en el mundo espiritual es la mayor alianza que existe, y el pacto sagrado, Señor, para con cada uno de nosotros. Tú eres nuestra victoria, Jesús.